Hablábamos recién con Sergio, si uno quiere hacer un viaje, lo que cuesta, lo que hay que pensar para cargar el tanque de combustible. Por eso le preguntamos a los expertos del CREVA que analizaran justamente la evolución del precio de los combustibles en los últimos meses en Bahía Blanca. Está con nosotros Marina Farpicini. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy miraba en previo yo los gráficos y me asusté, realmente. Es para asustarse. Sí. Es decir, estamos en un contexto inflacionario, todos los precios suben en distinta medida, pero hay algunos casos que son más preocupantes por la magnitud de las subas o porque se trata de productos o de servicios que ocupan un lugar más importante en las estructuras de costos de las empresas o en el presupuesto familiar. Claro. Tal es el caso de los combustibles que ha dado que hablar en el último tiempo. Entonces, vamos a ver qué pasó con esos aumentos no? y también vamos a repasar antes la composición del precio del combustible antes de ver los aumentos. A ver qué estamos pagando cuando llenamos el tanque. Bueno, tomamos el caso de la nafta y el gasoil, que se compone básicamente por el precio de compra en refinería, y después viene toda la carga impositiva. ¿Sí? Tenemos el impuesto a la transferencia de combustibles, que tiene una alícuota del 62%, cuya recaudación va para financiar planes de vivienda, la tasa hídrica del 5% en el caso de la nafta, que financia obras para solucionar y mitigar el problema de inundaciones en el interior del país, y el impuesto al gasoil, en el caso del gasoil, del 22%, que financia toda la estructura de subsidios a los camiones y colectivos. Después tenemos el IVA del 21%, ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires 3,5%. Acá hacemos la salvedad de que en las distintas provincias hay distintas estructuras de impuestos y de subsidios que hacen que haya una enorme disparidad en el precio de los combustibles. Pero bueno, eso da para hablar en otra oportunidad. Acá nos estamos refiriendo a provincia de Buenos Aires. Y bueno, después el margen de ganancia entre el 8 y 9% de las estaciones de servicio. Eso nos da el precio final. Vamos a ver en números cuánto significa esto. De lo que uno paga, cuánto es nafta y cuántos impuestos, ¿no? Exacto. Bueno, no sé si nos sorprenderá o no, pero es bastante elocuente el gráfico. Tenemos datos de Bahía Blanca para la última semana del mes de noviembre. Precio promedio de 1 litro de nafta super y 1 litro de gasoil. Sí, última semana de noviembre en Bahía Blanca. 9 pesos con 18 es lo que pagamos por 1 litro de nafta super. Y 5 pesos con 36 es impuestos, es decir, 58% de ese valor es carga impositiva. O sea que la nafta solamente 3,83. 3,83 es el precio de costo, que incluye el precio de base más el margen de ganancia. En el caso del gasoil es más importante aún la presión impositiva. Sobre un valor de 8 pesos con 64, 5,43, es decir, aproximadamente el 63% es impuesto. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué repercusión va a tener esto, eso lo vamos a analizar después, pero para que tengamos una idea realmente cuál es el precio neto. Vamos a ver cuál fue el comportamiento del combustible. Vamos a tomar un periodo de los últimos 5 años, arrancando con un valor de 100 en el mes de enero de 2009. Ahí comparamos el precio de los combustibles, la inflación y los alimentos. La tendencia en azul muestra el comportamiento de los combustibles. Vemos que al inicio del periodo todas las tendencias van parejitas, pero más o menos después de mediados del 2011 comienza un despegue, comienza a despegarse la tendencia de combustibles, a pesar de que se trata de un precio regulado, que eso ha traído problemas de rentabilidad en el sector, pero pese a eso, el incremento ha sido más importante. Y vamos a verlo en numeritos. Incluso se ve el salto al final. Y el salto que viene de manera acelerada en este último año. Bueno, vamos a verlo el otro. Con datos más precisos de variaciones. Vamos a tomar los últimos 12 meses y los últimos 24 meses, ¿sí? En Bahía Blanca siempre. En el último año los combustibles acumularon un alza del 36,4%, mientras que tomemos a los alimentos, tomemos a la inflación en general y al dólar. Sí, andan muy parecidos, ¿no? 25-26%. Entre el 25 y el 26%. 10 puntos más o 10% más el combustible. El combustible. Si tomamos los 2 últimos años, vemos que el combustible acumuló un alza del 80, más del 80%, versus un 62% en alimentos, 56% la inflación promedio minorista y un 38% el dólar oficial. Entonces, digamos, ¿qué conclusiones podemos tener o qué perspectivas nos pintan todo eso? Vamos a la última placa donde hay una serie de conclusiones acerca de esta cuestión.
tenemos que el sector de los combustibles ha tenido realmente problemas serios de rentabilidad porque pese a este importante aumento, se ha tratado de precios regulados, ha habido esquemas de precios máximos, precios congelados, que no siempre se han respetado, empezando por la petrolera estatal, sí. Pero esto ha determinado que hubiera un precio final al consumidor congelado en determinados momentos y una estructura de costos en aumento a raíz de la inflación, claro, de la incidencia de insumos importados y demás. Esto hizo que montones de estaciones de servicios cerraran sus puertas y hay, digamos, una serie de exigencias de parte del sector al gobierno para recomponer la rentabilidad. Entonces, en el último año, el gobierno ha aceptado, digamos, lentamente comenzar a liberalizar el sector y permitir un esquema de subas escalonadas a cambio de una serie de inversiones por parte de las petroleras para mejorar las condiciones de oferta. Ahora, acá veo la última pregunta. Si uno trata de converger con el precio internacional, ¿qué es lo que va a ocurrir? Claro, porque así todo, digamos, hasta hace un tiempo la nafta argentina fue de las más baratas en todo el mundo. A pesar de todos estos aumentos, sigue en un valor que está por debajo de la media internacional o de países de referencia de la región. Entonces, si lo que se pretende es una alineación para corregir los problemas de rentabilidad del sector, pero se mantiene la carga impositiva, ¿cuánto puede salir un litro de nafta? Se habla de que un litro de nafta super podría tranquilamente alcanzar los 20 pesos. Entonces, ¿el gobierno va a resignar recaudación en un momento de tanta necesidad fiscal? Y más allá del impacto sobre el bolsillo del consumidor en términos directos, el efecto indirecto, porque es un insumo fundamental en la estructura de costos, fundamentalmente el gasoil, fletes y demás, de manera que causaría un efecto derrame importantísimo en toda la inflación. Entonces es un tema que un equilibrio muy difícil. Va a haber que prestarle bastante atención en el próximo tiempo. Bueno, porque ahí está, ¿no? El nudo gordiano. Si recauda un 62% de impuestos, ¿quién va a dejar de recaudar eso? Porque el costo de la nafta es chiquitito así. Es chiquito y aquí nadie quiere resignar, por supuesto, recursos. Gracias, María Inés. No hay por qué. Muy amable.